Televisión Cristiana, la palabra que cambia, presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, palabra que cambia. El tema se llama Prepárate antes para la batalla. Repito las frases: prepárate antes para la batalla. Vamos a hablar un poquito de guerra espiritual. Nada que ver con lo que el G12 da, sino esto es algo que se origina en la Biblia. ¿Lo tiene ya? Entonces vamos a leerlo. Versículo número 2 al 5. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aradot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Esa era la primera generación. Ese es un agregar mío. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Quiero mencionar dos frases que están contenidas en un solo versículo. Y está en el Antiguo Testamento. Y lo voy a mencionar acá en la introducción, es decir, para abrir el pórtico y luego entrar al desarrollo. Las frases rezan así: mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso lo dice el Señor. Cuando uno, hermano, hace recordar ese texto que está contenido en el Antiguo Testamento, nos lleva, hermanos, a la idea de que muchas veces nosotros no actuamos en base, o no pensamos en base a los pensamientos de Dios, ni muchas veces tampoco caminamos bajo esa misma línea donde Dios se mueve, que se le llama caminos, sino que nuestros pensamientos muchas veces, como no están agarrados de la mano con los pensamientos de Dios, entonces discrepan. Y es ahí donde a la hora de tomar decisiones, como que no concordamos con los pensamientos de Dios. Y a la hora de definir si nos mantenemos en los caminos de Dios o agarramos nuestro propio sendero, nuestro propio camino, porque así sucede, nos desligamos y comenzamos a transitar lo que creemos que es el camino adecuado, idóneo, para poder llegar hasta el final, hasta la meta, lo diríamos de esa manera. Mis caminos no son vuestros caminos, porque la misma Biblia da una respuesta. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final es final de muerte. En la manera de pensar discrepamos en grande manera acerca de cómo Dios piensa. ¿Por qué?
Porque nosotros muchas veces queremos llevárnosla de listos. Y decimos, yo pensar como Dios piensa. No, hombre. Y ahí es donde uno viene y es tan bíblico que uno dice, si Dios me ha dado razón, si Dios a mí no me hizo una marioneta ni un títere, ni tampoco hizo un robot. Dios me dotó de cualidades en las cuales yo tengo que decidir qué es lo que tengo que hacer. Ahí es donde viene la gran equivocación. Es cierto que Dios nos dotó de razón. Dios no hizo robots. Dios hizo hombres que actuaran y que vivieran de acorde a su voluntad. No algo que Él manejaría. Al tener razón el hombre haría cosas coherentes bajo esa misma voluntad. Explico esto, hermano, porque al entrar en la lectura de los versículos, vamos a identificarnos nosotros, los que estamos aquí y los que van a oír a través de las redes sociales, con lo que sucedió con Israel. El por qué ese identificar. Porque en mucho nos parecemos a Israel. En mucho. Las experiencias acá contadas son muy similares a las experiencias que nosotros atravesamos en nuestro presente. A pesar de que eso conlleva miles de años, hay un margen de miles de años atrás. Y de atrás hacia lo que es adelante en nuestro presente. ¿Qué sucedió acá en esta experiencia? Ya habían salido de Egipto, ya habían sido liberados. Ya Dios había abierto el Mar Rojo. Ya iban camino, rumbo hacia la tierra prometida. Ya Moisés había muerto. Quien había tomado la batuta, la dirección de liderazgo, era Josué. Tomó la batuta. Dios lo colocó para ser el líder de Israel. Y allá iba. La gente lo iba siguiendo a él. Ya Dios lo había exaltado, colocándole en esa posición. Y la gente lo iba siguiendo a su líder. Ellos sabían que para poder tomar posesión de la tierra prometida, de esas áreas geográficas hasta donde se extendía la tierra prometida, no iba a ser fácil el posesionarse de ella. O sea, de toda esa cantidad de territorio, de tierra, no iba a ser fácil. Habían enemigos. Aquello estaba lleno de personas que en sus pensamientos, los pensamientos de estos paganos eran contrarios a los pensamientos de los israelitas. Aquellos tenían costumbres distintas a las de esta nación. Ellos estaban sabedores de ello, que habrían de enfrentar personas que podían manejar la espada, el escudo, la lanza. Y ellos apenas acababan de salir, hermano. No sé si usted siempre, lo voy a mencionar lo que dije el viernes, al leer algo, el viernes fue. Hay lecturas que producen en uno al estudiar cierto tipo de interrogante. Y en veces hacen preguntas, porque quizás las personas no se pueden responder a sí mismas, pero al leer uno encuentra la respuesta a la luz de la Biblia, como por ejemplo, ¿por qué Dios no sacó a Israel por otro lado? Porque habían dos vías. Una era por el camino de los filisteos y la otra era por el Mar Rojo. Entonces, ¿por qué el riesgo, verdad? O sea, alguien podría decir, Dios se hubiera evitado de que ese montón de egipcios muriesen ahogados. Y el peligro en el cual se expuso Israel mismo.
porque la Biblia lo cuenta, que habían dos vías. El camino, donde estaban muchos enemigos. Pero ¿por qué Dios no los llevó por ahí? Sino que los llevó por acá. O sea, en ambos caminos, en ambas vías, había un riesgo. Acá era, para poder irse por el mar tenían que tener barcas. Y ahí no habían barcas. Dios los llevó a ese sitio porque era el lugar el cual Él había escogido. Dios es un Dios sabio. Nunca te llevará por un lugar en donde Él habrá de perderte. Nos recordamos de las frases del salmista y sus expresiones rezan así: lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies. ¿Seguro? ¿Y qué más dice la otra frase? Y lumbrera en mi camino. Cuando Dios va adelante, ilumina, sabe por dónde nos lleva. Por eso es que a Dios se le compara como el pastor. El pastor siempre va adelante, o en algunas ocasiones va en medio, porque las ovejas tienen que caminar por caminos estrechos, como lo dice la frase, por sendas de sombra de muerte, caminando hacia la montaña, hacia arriba. Y ahí puede ser que haya un despeñadero, haya algún camino que su tierra, por el mismo caminar, se haya estropeado y la oveja se pone a morir. Pero como ahí va el pastor, ahí va el pastor hablándoles, ahí va el pastor pegando con el cayado para que las ovejas escuchen y lo sigan a Él hasta llegar hasta el lugar donde hay pastos verdes. Eso es lo que hace el Señor, y eso es lo que hace su palabra. Nos lleva por senderos en donde la misma palabra nos va alumbrando, va llevando. Dios jamás nos llevará a un lugar de perdición. Por eso es que quiso llevarse a Israel por el camino de los filisteos, por esa senda donde había, no quiso llevárselos por ahí, por la senda de los enemigos. ¿Por qué no quiso llevárselos por ahí? Porque sabían que los israelitas habían sido esclavos, no podían manejar espada ni escudo. Ellos sabían manejarlas, dispénseme la expresión que voy a utilizar, sabían manejar más las patas, los pies, para revolver el lodo y hacer ladrillo, adobe. Pero no podían manejar sus manos para pelear en contra de los enemigos con un instrumento con el cual ellos tenían que defenderse. Entonces Dios prefiere llevárselos mejor por el Mar Rojo, porque si Él se los lleva por allá, los matan. Y logró el objetivo, se los llevó, ahí acamparon en Piajarot. Pero también les hace ver que aunque se los lleva por un lugar donde hay tope entre un montón de rocas y el montón de agua, Dios es capaz de abrir sendas donde no las hay. Y les abrió el Mar Rojo. Pruebas científicas hay en la actualidad que lo que la Biblia comenta y que sucedió miles de años atrás fue real. Véanlo en las redes sociales, en YouTube, en Google. Ya hallaron los carruajes de los egipcios, hallaron el montón de cascos y espadas. Eso evidencia que la Biblia es la palabra bendita del Señor. Por si alguien pide pruebas, ¿verdad? Y ellos pasaron hacia el otro lado. Ahora, cuando ya pasan al otro lado, ya van en vías de llegar a la tierra prometida, el lugar donde fluye leche y miel. Van caminando por el desierto, y es ahí donde se da la sucesión, ¿verdad? En el desierto, Moisés muere, Josué toma la batuta,
Y esa cantidad de personas que salen del éxodo, en ese éxodo que se produce, son personas que ya habían sido circuncidadas. Pero estos traen hijos pequeños que no habían sido circuncidados. Esa generación muere en el desierto por desobedientes. Y ese es lo tremendo, que muchas personas se mueren por desobedientes, espiritualmente hablándolo. Porque hay gente que dice: yo no creo que la desobediencia, el desobedecer a Dios y su palabra me traiga consecuencias. Aténgase. Esa generación Dios se los acabó en el desierto por incrédulos, por murmuradores, por desobedientes. En forma circular buscaban la tierra prometida y nunca la hallaban. Y apenas estaba 3 días de camino. Ahí murieron. Entonces, cuando Josué toma la batuta porque los únicos que entran de esa generación es Josué y Caleb. Y la segunda generación de los hijos de estos que habían salido del éxodo. Entonces, ahora que él toma esta generación, todo el panorama se ve bonito. Vamos hacia la tierra prometida, señores. Josué, que su nombre tiene significado, ese hombre que era un guerrero, hombre, él ya les había enseñado a muchos de ellos a combatir. Porque ¿cómo alguien puede querer tomar posesión de lo que Dios ha prometido si no se ha preparado? Entonces, en ese prepararse, de al menos hacer espadas, hacer escudos, el pensamiento de Josué, como el pensamiento de los israelitas era: hombre, vamos a pelear, Dios está de nuestro lado. Y comienzan a armar sus propias estrategias. Vamos a hacer así. Usted sabe que cuando un soldado entrena, y mucho más se entrene, hay disciplina. Y si hay disciplina, entrena, y le va a servir de mucho. Y tiene clavado en su mente, en sus pensamientos, los traslada hacia otros: vamos a ganar. Y máximo al mencionar el nombre de Dios: Dios está de nuestro lado. Entonces, adecuemos lo que le dije al principio en la introducción, porque ya estamos en el desarrollo. El pensamiento de ellos era combatir, porque era una guerra de cuerpo a cuerpo con los enemigos para tomar posesión de la tierra prometida después del Jordán. Ellos llevaban como cometido eso, al cruzar el Jordán, a pelear, muchachos. Estaban preparados, ese era el pensamiento. Iban a pelear cuerpo a cuerpo, pero en el pensamiento de Dios no era ese, que solamente tenían que ir a poner la cara y pelear y estuvo. No, aquí no se trata de eso. Cuando Dios es el que lleva la batuta, la dirección de lo que se tiene que hacer, es Él el general de generales. Pero cuando es uno el que quiere tomar la rienda de la lucha espiritual, se va a ir a dar la cara, va a quedar defraudado. Entonces, como el pensamiento de Josué estaba impregnado, y los de los demás también, ¿verdad? Mire cómo Dios es tan lindo, que ahora va a intervenir, haciendo los pensamientos de Josué y de los demás soldados, los va a hacer a un lado. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Muchas veces discrepamos. Pero cuando alguien quiere hacer la voluntad del Señor, tiene que acoplarse a los pensamientos de Dios. Leamos el versículo 2, por favor, hermanitos. Dice: en aquel tiempo, ahí viene la intervención de Dios. Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Vea cómo Dios lo está dirigiendo, es Dios hablando.
Qué lindo es cuando un líder está de la mano con Dios. Yo estaba orando, hermano, hoy en la mediodía, estudiando y orando a la vez. Y me vino esta palabra, fíjese, hermano, a mi oído. Yo supe identificar que era el Espíritu Santo. Y me habló así, mira, hermano, tan claramente. Si todos hubiesen sido obedientes como Josué, dejarían de hacer locuras. Usted pensó que le iba a decir algo más bonito, ¿va? Eso fue lo que yo oí aquí en mi oído. Y vine yo, entonces comencé a pensar, ¿verdad? A despedazar lo que Dios me había dicho en mi interior. Porque líderes hay en todas las áreas. Hay líderes militares, hay líderes en las empresas, hay líderes espirituales, hay líderes que ocupamos un sacerdocio en nuestra casa como cabeza. Eso se llama liderazgo familiar. Y muchos de los cuales nos envolvemos en esos liderazgos, hacemos las cosas en base al conocimiento o a la sabiduría, nos movemos en base a la sabiduría humana y no incluimos a Dios. Cuando alguien no incluye a Dios en su itinerario, comete errores y hace locuras. ¿Por qué los gobiernos están como están? ¿Por qué en los gobiernos se cometen atrocidades, se cometen errores? Porque no tienen como dirigente a Dios. No, ellos no le permiten a Dios que Dios les hable. Y si les habla a través de un predicador, cierran sus oídos. Entonces el liderazgo de los que han sido colocados como legisladores en un país van a seguir dándose en la cara. Aquellos que son líderes en una familia, si tú no le dejas que Dios lleve la batuta y te dirija y te hable para que hagas conforme a su voluntad, si sigues haciendo tu propia voluntad, vas a seguir cometiendo errores con tus hijos. Vas a seguir siendo un mal precedente, un mal modelo en tu casa. Deja que Dios te hable y que Él te dirija, y menos errores van a haber en tu liderazgo, en tu familia. Hablemos con los que somos pastores. Si nos dejáramos dirigir por Dios y tan siquiera prestáramos atención a lo que Él nos habla, más que hablar más nosotros, no haríamos las cosas ridículas que estamos haciendo en nuestras congregaciones. No haríamos los shows que hacemos. No llevaríamos personas inconversas a los púlpitos. No haríamos payasadas. Pero por no dejarse dirigir por Dios y no saber oír a la voz del verdadero líder, es que las iglesias están tan muertas que no reaccionan a la voz de Dios. ¿Ahora entiende por qué Dios habló a mi oído? Si fuesen como Josué, ¿por qué no oyó la voz de Dios? Es raro el ministro que oye la voz de Dios. Es raro el líder que oye la voz de Dios hoy. Por eso es que nos vamos a dar en la cara. Por eso es que la gente que tenemos detrás de nosotros le decimos síganme. Y cuando nos siguen, ¿a dónde los llevamos? Por no saber tener discernimiento y no haber aprendido a oír la voz de Dios y no ser obedientes. Al igual como el líder se va a dar en la cara en el concepto espiritual, su gente también. Por eso necesitamos gente que abra bien los oídos. Usted ha oído aquella frase que reza así, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero es raro el que oye, porque estamos enfrascados más en lo que sabemos, en lo que pensamos, en lo que determinamos. Aquí me voy a ir. Es tiempo de pensar
el concordar con los pensamientos de Dios. Es tiempo de caminar por el camino de Dios, de la obediencia. Cuando Dios le habla, Él presta atención, le dice: mira, hazte cuchillos, y cuando los hagas, mi recomendación es esta: afílalos, afílalos. Él estaba oyendo, ¿verdad? Dios no puede decirlo todo de un solo, va por partes. Me imagino el pensamiento de Josué: ¿quieres que yo haga cuchillos? ¿Acaso no son bastas las espadas? Tenía que prestar toda atención. Cuando Dios habla, uno tiene que enmudecer. Te llegó tu tiempo de hablar, habla lo que tienes que hablar. Pero cuando se trata de enmudecer y escuchar a Dios, escúchalo. Dice un escritor: es más sabio cerrar la boca y saber escuchar, porque en las muchas palabras hay pecado. Dios le está instruyendo: hazte cuchillos afilados, y cuando los hagas, estas son mis instrucciones. Vuelve, a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Cómo está eso? Véalo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Quieres que haga cuchillo, los afile, y me estás diciendo que vuelva a circuncidar por segunda vez a la nación hebrea? Véalo. Estrategias habían, espadas habían. Había habido ya en ellos un entrenar, porque pronto iban a enfrentar en sus propias fuerzas a los enemigos. Y de repente Dios le dice: circuncídalos. Eso va en contra de lo que ellos ya supuestamente habían tenido como preparación. ¿Por qué? Porque choca en alguien carnal, pero en alguien espiritual las instrucciones de Dios no chocan. Se lo voy a volver a repetir: cuando una persona es carnal y Dios le está instruyendo, choca. Como que hay un aplicar de apologética, un rechazo, un defender. ¿Cómo puede ser eso? Pero cuando alguien es espiritual, atiende a lo que Dios le está hablando. Circuncídalos. Luego voy a completar la explicación. Lea el siguiente versículo. Vea la obediencia de este líder. De ese tipo de calibre de líderes son los que necesitamos hoy. No gente que cuestione: ¿y por qué pues? ¿Y quién es usted pues? Necesitamos gente que diga: así se va a hacer lo que usted esté diciendo. El que tenga oídos, que escuche lo que el Señor nos está hablando. Cuando usted venía para este lugar, ¿qué le pidió a Dios? Y entró por esos dos portones y se sentó. ¿Cuál era su petición a Dios? Entonces ahora aguántese, porque Dios nos está hablando. Estas no son mis ideas, hermano. Estas no son mis ideas. Cuando Dios habla, no se le cuestiona, a Dios se le obedece. En la obediencia está nuestra exaltación. En la obediencia está nuestro catapultar. Cuesta por nuestra naturaleza caída obedecer, pero no es imposible. Lo que Dios supuestamente le estaba diciendo era muy contradictorio a los pensamientos de él, pero lo hace. Es porque él lleva la batuta. El dicho que dice: donde manda capitán, y hizo los cuchillos afilados. Comenzó a circuncidar, dice el verso 3, a los hijos de Israel. ¿En el collado de dónde? ¿En el collado de dónde? De Aralot. Por eso es que a ese lugar se le llamó
el lugar de los prepucios. Esto es el lugar de los prepucios. Y usted sabe que el prepucio es el que es quitado cuando un hombre, un niño, se circuncida. Comenzó a hacerlo uno por uno, hermano. Quiero que me preste toda la atención y ni por un minuto pierda la secuencia de lo que Dios nos va a enseñar. Era el momento de la batalla y Dios se idea circuncidar. ¿Cuánto es por lo menos que tiene que pasar descansando, recuperándose una persona de esa cirugía, de esa pequeña cortadura? Por lo menos, no más, 8 días. Alguien dice, eso es bien fácil. Oye, es muy lindo, fíjese, hermano, si alguien quiere decir locuras, no estudie, no se esmere, no inquiera. Nosotros los predicadores de la actualidad somos dichosos porque tenemos tantas herramientas para poder enriquecer los temas los cuales enseñamos en nuestras congregaciones. Si alguien quiere saber de cirugía, se puede irse a una ciber, allí en vivo y a todo color, cómo es que se efectúa la circuncisión. Usted lo va a ver en vivo y a todo color. Quiere ver cómo una mujer pare hijos, en vivo y a todo color. Yo no lo estoy mandando a ver pornografía chuca, que es lo que más se dedica a la juventud hoy en día, la que no tiene Cristo. Y uno se enriquece. Y por eso es que uno tiene de dónde hablar, de dónde sacar. Los comenzó a circuncidar, hermano. ¿Cómo circuncidar a una persona que ya iba a pelear? No, hombre, eso significa que los enemigos, al darse cuenta que Josué estaba haciendo esto, iba a pelear con gente debilitada, con espada. ¡Ay, ay! No es una broma, hermano. Es delicado. Tenían que recuperarse, pero tenían que pelear. Aquí es donde Dios es el que pone sus condiciones. Tú no puedes pelear en tu propia fuerza. Vas a pelear en base a lo que yo te voy a decir. Y la obediencia implica que tú no vas a pelear solo. Dios va a ir adelante peleando tus batallas. Léalo. Entonces tienes que circuncidarlo. Iba en contra de los pensamientos de ellos, pero él lo hizo. Solamente, vea, es el caso de Josué, fue obediente, él no desobedeció a Dios. Pero ¿qué de aquellos cuando ya comenzó a hacerlo? Pero Josué, que no estás viendo que ya vamos a ir a combatir, ya vamos a pelear, esto no es así, esto no tiene que ser así. Pero ellos fueron obedientes también, porque tenían un modelo de líder. Qué terrible es cuando en una congregación, ¿verdad?, la gente que está afuera juzga, dicen, en esa congregación tienen un buen pastor, pero lástima el montón de gente. No sé si ustedes han oído. En veces es contrario. Qué lástima el montón de gente espiritual y el líder que tienen, un gran fornicario. En veces se da eso. Pero le voy a decir esto: de acuerdo a cómo esté la cabeza, así está el cuerpo. Si el líder está en obediencia, ¿cómo no estará el pueblo? Si el líder está encendido para con Dios, ¿cómo no estará esta congregación? Entonces, él era su líder. A pesar de que contradecía lo que Dios estaba diciendo, a lo que se les había enseñado, pero lo hicieron uno por uno, uno por uno. Hay una pregunta: ¿cuál es la razón de hacer esto? Siga leyendo, por favor, el versículo número 4. Ahí está la razón en el verso 4. Esta es la causa por la cual Josué los
circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino. Después que salieron de Egipto, está hablando de la segunda generación que murieron en el desierto. Pues todos los del pueblo, dice el verso 5, que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Por eso es que Dios es el que conoce todo, hermano. A Josué se le había pasado por alto. Ellos iban a pelear. Pero ahí está la razón. Por lo cual Dios da esa orden. Porque aquí no es fácil. O sea que la orden que Dios está dando es para prepararse para la batalla. ¿Y cómo es eso? Circuncidarse es prepararse para la batalla. Sí, pero es una cirugía que se hace, pastor, y eso tiene que tener recuperación una persona. Pero tenían que hacerlo. Pero eso es contradictorio. Prepararse para la batalla es tener una espada, es tener una lanza, es tener un escudo. Pero esta es la preparación que Dios quiere que se haga. Circuncídalos. No, pero yo voy a entrenar más con espada. No, esto hazlo. Circuncídalo. Porque esta es la preparación que yo les estoy pidiendo. Háganlo. Y la gente lo hizo. ¿Saben por qué? Y esto es muy lindo. Ya al aplicarlo en el concepto espiritual, Josué es un tipo de Cristo. Cristo hace 2000 años vino, y mientras vino y su ministerio duró muy poco tiempo, 3 años y medio, su vida fue de completa obediencia a quien lo envió. Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y en ese valle de los prepucios comenzó a hacerlo. Y lo hizo con esa generación que no había sido circuncidada. Vamos a entender muchos detalles ahora. El circuncidarlo, el hacer lo que Dios les está diciendo que haga, es como colocarles a ellos la señal del pacto. Porque cuando Dios hizo pacto con Abraham, fue que el Señor estableció la circuncisión como señal del pacto, haciendo lo que es esa pequeña cirugía. Y todos lo hicieron. De generación en generación tenían que hacerlo. Y eso evidenciaba que ellos eran una nación diferente, distinta a la de cualquier nación pagana. Segundo, el hacer esa pequeña cirugía, hacer ese corte del prepucio, implica cortar lo que está mal. Lo que está mal. Para poder vivir una vida diferente, íntegra, una vida en la cual se tiene que vivir para Dios de manera consagrada. Se corta lo malo. Y esa es la señal del pacto, que tienes que ser diferente. Todos los días habrás de recordarla. Que no eres tú independiente, no eres disoluto, ya no eres del mundo, sino que eres una nación de pacto diferente. Una nación que tiene que vivir en santidad. Señal del pacto. Veamos el sentido entonces de lo que Josué acaba de hacer. Vas a la batalla. Ahora que tienes la señal del pacto, ahora que lo has hecho, afilaste el cuchillo y lo hiciste en obediencia, ahora ya estás preparado, porque ya eres parte de mi pacto. Y si eres parte de mi pacto, ya no estarás solo, yo estaré contigo.
Y eso implica bendiciones, eso implica protección. Y en las frases que leíamos ayer allá, hermanitos, en el retiro, porque se está haciendo lo que Dios está indicando. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Pero es cuando se hace eso. Y cuando se hace eso, implica que yo quiero ser diferente. Implica que yo quiero ser del pacto. Implica que yo tengo que ser distinto a los demás. Si los demás están sucios y son independientes, disolutos, viviendo en el pecado, ahora yo tengo un compromiso de obediencia. Y esto los iba a llevar a la victoria, hermano. Porque ahora Dios había cortado la carne. Implica esa pequeña cirugía, ese corte del prepucio. Quita lo carnal y ahora están ellos preparados espiritualmente. Un espiritual es el único que puede enfrentar al diablo y a sus demonios. Entonces hay una aplicación, hay algo que sacar de aquí. Si no hacían eso, iban a lamentarlo para toda su vida, porque iban a enfrentar lo carnal con lo carnal. Pero ahora Dios les está cortando lo carnal para que se enfrenten en la fuerza de Dios y no en la suya. Aleluya. Así es hoy en la actualidad. Claro, en la iglesia, los que somos parte de la novia del Cordero, no practicamos la circuncisión. Porque la circuncisión que hicieron los hebreos es algo simbólico, que se aplica a lo espiritual. Porque la iglesia no ha sido circuncidada, los hombres en su prepucio, como parte de la señal del pacto, pertenencia absoluta de Dios, sino que los que somos de la iglesia hemos sido circuncidados en nuestro corazón. Es ahí donde Dios ha hecho una cirugía. De ahí cortó lo carnal, de ahí cortó lo malo, de ahí sacó las telas de araña, los sapos, los alacranes. Comenzó a operar el Espíritu Santo, cortando, 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 cortando. Hasta ser lo que ahorita somos. Una simiente nacida del Espíritu. Por eso es que Cristo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿sabes qué le dijo al maestro de Israel que no entendía esto? ¿Cómo puedo hacer para ser parte del reino de los cielos? Para poder entrar al cielo. ¿Cómo puedo hacer? Diría alguien en la actualidad. El Señor le dice: de cierto, de cierto, de cierto, de cierto, de cierto y de cierto, en verdad, en verdad, en verdad. Repetitivamente, es porque lo que le iba a decir tenía trascendencia. Tienes que nacer de nuevo, le dijo. ¿Y cómo puede ser eso? Tienes que nacer de nuevo. ¿Acaso puedo meterme en el vientre de mi mamita y poder nacer de nuevo? Cristo le explica: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Es decir, de la palabra y del espíritu. La palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu. De la palabra y el espíritu. Aquí no es cuestión que nos vamos a circuncidar. Ya fuimos circuncidados. Esa era la señal de Israel. La señal nuestra, porque usted y yo somos una iglesia de pacto. Y pacto de sangre, señores. Por eso es que cuando uno abre, por favor abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Le voy a llevar a una verdad aquí. Quiero concordar con esto. Capítulo 1. Juan 1. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Está en el versículo 13 lo que quiero ejemplificarle.
Mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos, dígalo fuerte conmigo, hijos de Dios. Y lee el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien hace las cosas. No venimos por voluntad de la carne, sino del Espíritu. Cuando Dios nos circuncida, quita lo malo, lo carnal, lo carnal, lo carnal, lo carnal. Es cierto, no quita la vieja naturaleza, pero nos sella, nos circuncida el corazón. Y por eso es que anhelamos hacer cosas bonitas, hacer cosas lindas. Por eso es que somos útiles a la sociedad. Y cuando esto sucede igual que Israel, ellos van a poder pelear ahora la batalla, porque han obedecido, porque han hecho lo coherente, han hecho lo correcto. Ahora concuerdan con los pensamientos de Dios. Y así es la iglesia también cuando es circuncidada en el corazón y hay obediencia. Prepárate para la batalla, porque ya no las vas a pelear tú. Ahora Dios las va a pelear. Y le voy a garantizar esto: ninguna de las batallas, o todas las batallas que peleemos, sería la expresión correcta, ninguna de ellas vamos a perder. Ninguna. Porque hay tanto cristiano amargado, desobediente, que se sigue dando en la cara, porque son carnales. Son carnales. Hay gente que entra a la iglesia por una mujer, hombres. Hay líderes que están en una congregación predicando y siguen viviendo una vida carnal. Yo tengo un buen amigo mío que tiene la confianza. Él quiere tener lo que Dios nos ha dado aquí. Y me dijo un día: dame la clave y yo la voy a agarrar, la voy a absorber. Le dije yo: ¿quieres que te dé la clave? Circuncídate, le dije. Él se puso a reír, pero mira qué carcajada la que se tiraba. No sea jayán, me dijo. Y le volví a repetir: circuncídate. ¿Ya lo hiciste, varón?, me dijo. Él pensaba que yo se lo estaba diciendo de manera literal. No lo hice yo, le dije yo, lo hizo el Espíritu Santo. Entonces me entendió rápido y me dijo: ¿vos te la picás?, me dijo. ¿Y por qué me la pico?, le dije. Es que es la única manera, le expliqué. Tú quieres tener resultados, pero es de aquellas personas, como es amigo mío, él va a una congregación, porque hay diferentes tipos de congregaciones. Si usted quiere una congregación donde le sirvan té, café, chocolate a su gusto, la va a encontrar hoy, hermano, porque se cumple la palabra profética de Pablo, que en los postreros tiempos saldrían maestros que enseñarían de acorde a sus propias concupiscencias. Hay predicadores que predican de acorde al gusto de la gente. Quiere una prédica de chocolate, se le van a dar. Quiere una prédica de té de limón, se la van a dar. Quiere una prédica de leche con café, se la dan. Al gusto del cliente. Y él es de esas personas que van en un sitio como esos, en donde la gente no le importa cómo llegue, cómo van. Ahí va él. Es de aquellos lugares en donde usted se consagra dentro, pero afuera es un perro. Es un animal que no tiene ningún temor de Dios. O sea que él va a la iglesia, tiene 15 años, pero se echa sus cervezas. Y de vez en cuando se tira un tiro. Tiene su esposa. Y él dice: sí, eso no es malo. Y tiene una colección de música del recuerdo de los años 70, época de oro, los Bee Gees, Andy Giggs, Freddie Mercury. Y música del antaño en inglés. Entonces él va a la iglesia. Yo no es que lo esté criticando, no me gusta hacer eso.
Pero así como él, hay muchas personas aquí. Y en todas las congregaciones hay gente que va y dice estar circuncidada, pero siguen siendo los mismos carnales, sin ninguna entrega, que no valorizan a la palabra, no le dan valor al Señor, no le dan valor al sacrificio de Cristo. Siguen siendo carnales. Y eso lo lleva a la quiebra espiritual. No prosperan. Aunque hagan lo que hagan, no prosperan. Y por eso es que pierden sus batallas, porque no son obedientes. Todavía tienen el círculo de personas paganas. Ahí andan. Vamos, hay una reunión de paganos y andan con herejes. ¿Cómo van a prosperar? Son payasos de circo. Son hipócritas. No vayamos a agarrar la cultura americana, hermano, que ya todos son cristianos. Todos son cristianos y pueden cambiar de mujer a la hora que quieran. Pueden divorciarse cuando la mujer ya no le funciona. Ese es cristianismo, eso es basura. Eso es estar alejado de los principios establecidos por este libro. Estar lejos de Dios. Pero cuando alguien dice, yo ya me harté, ya no quiero seguir siendo un derrotado, ya no quiero seguir siendo aquella persona que anda divagando de un sitio para otro sin convicciones, no saben ni para dónde van ni qué es lo que quieren. Les gusta andar buscando juego, les gusta andar buscando prédicas con ética, donde le predican bonito, donde le endulcen el oído, donde le encomien su pecado, donde le aplaudan por las atrocidades que hagan. Pero Dios dice, circuncida, porque un carnal no vence en la lucha espiritual. Y Dios nos diría a nosotros hoy, ¿quieres vencer? Ya no seas adúltero. ¿Quieres vencer? Ya no seas fornicario. ¿Quieres vencer? Ya no seas chambrosa, vieja, viejo. Quítate la lengua de culebra que tienes. ¿Quieres vencer tus batallas? Ya no robes. ¿Quieres ser vencedor en tus batallas contra el diablo? Ya no mires pornografía chuca, que te está llevando a la quiebra. Dicen los científicos que el que mira pornografía y está atado a ella, se le reduce el cerebro. Tóquele que tiene la par. Mírale la cabeza. Circuncídate. Deja de mentir. Deja de andar coqueteando con otra mujer en el Facebook. Dios te quiere cortar lo carnal. ¿Pero qué hacemos? Como nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Que esta iglesia legalista, solo a mí me tiran, solo a mí me tiran. Dios nos habla porque nos ama. Porque no somos cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Usted es alguien especial para Dios. No somos objetos desvalorizados. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Yo sé que en otro lugar no te van a predicar como aquí te predico, porque consienten, te suavizan, te peinan la cabeza. Pero hay gente que todavía usan Biblia y no se han circuncidado. Andan viviendo una vida peor que la de los paganos. Son más mentirosos que el mismo tata de la mentira, que es Satanás. Múrmuras, chambres. Es lo que hoy se da en las congregaciones. Pecados. Personas desobedientes que no le sirven a Dios. ¿Qué harían ustedes si aquí estuviera Josué y le dijeran a todos los hombres que hay aquí, circuncídense? ¿Cuántos se ponen de pie?
Tus pensamientos, como te quedaste sentado, no son los pensamientos de Dios. Sigue con la otra vieja que tienes, sigue chateando con el otro hombre, sigue enviando mensajes denigrando a personas que aquí se congregan. Sigue haciéndolo, viejo, sigue haciendo. 2 cuartas más te van a medir y no te va a gustar. Sigue haciéndolo. Sigue sembrando cizaña. Pero Dios te ama tanto que te dice hoy: circuncídate. Deja el pecado. Porque tenemos una lucha, dice Pablo. Una cosa es fácil, luchar cuerpo a cuerpo con algo que uno ve físicamente. Pero una cosa es luchar contra demonios que tienen poder. ¿Cómo podemos tener el atrevimiento de una persona que está recasada como 15 veces? ¿Cómo puede tener el atrevimiento de decir: si Dios es con nosotros? Es un payaso. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo se puede cumplir lo que dice uno de los salmos? Si alguien que no se ha circuncidado y no ha abandonado el pecado, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cree que se pueden cumplir esas promesas en alguien que ande viviendo una vida de miserable en pecado? No, señores. Alguien que ande escondiéndose, porque hay quienes aparentan humildad, hermano, pero son unos grandes lobos que dañan, que denigran con su boca. ¿Cómo se puede cumplir esa frase que aparece en Josué 1? Nadie te podrá hacer frente. Se reirán en contra de nosotros, será lo contrario. Se burlarán. Tú dices que eres cristiano. ¿Qué dices que eres cristiano? ¿Y a dónde vas? A la palabra que cambia, peor. Peguémosle una bofetada al diablo, hermano. Si usted anda mal, de veras, hermano. Porque hay personas que solo señalan y señalan y señalan. ¿Cómo está tu vida? Independientemente de quienes tú juzgues, ¿cómo está tu vida? Si no, un hermano me vino a decir: pastor, hagamos 4 vigilias porque es el mes de las brujas. Yo le dije: no, congregate, le dije mejor. Viene a pedir vigilias y ni viene a la iglesia. Ese está loco, hermano. Es como alguien que me dice: hermano, ayunemos 40 días y anda fornicando. Aguantadera de hambre es esa. Si alguien no lo hace en santidad, claro, yo no estoy menospreciando el ayuno. Imagínate que alguien sea chambroso y ayunando. No, hombre, hermano. Circuncídense. Ay, pastor, yo soy mujer. No, es que no te estoy hablando a ti. El corazón es el que dejemos que el Espíritu Santo nos circuncide. Le aseguro que no nos va a pasar igual que los hijos de Seba. Eso necesitamos. Líderes, circuncídense, porque ya viene el evento. Esa es la preparación para la batalla. Pero ni lo hicieron, ni fueron ayer. Yo va que voy a ir. Con eso salen. A mí que me huelen si quieren, que me huelen. Desobedientes. Y de hecho Dios te va a volar, pero los dientes. Por bocón, por dientudo. A saber que se creen que solo retiro tras retiro, retiro tras retiro. Retirada me van a decir. Por eso es que actúan de manera carnal. Y se la llevan. Es que yo no fui porque tenía que hacer mi célula de crecimiento. Desobediente. Ya se te había anticipado. ¿Cómo vas a pelear tus batallas? ¿Cómo? Si no hay obediencia. Pastores que me escuchan, circuncidémonos. Dejemos que el Espíritu Santo quite la carnalidad.
la altanería, el orgullo, la prepotencia. Y es hora de buscar a Dios. Cuando alguien hace esto, hermano, 2 minutos puede caer de rodillas. 2 minutos cuando ya hay milagros. Los cielos se abren. Pónganse de pie los que se van a circuncidar hoy. No era para usted el mensaje, sino solamente para mí. Cierren sus ojos. Hablas mucho de Dios y tu vida es carnal. ¿Cómo se ríe Satanás tan bonito que hablamos? Mientras Dios está llorando por nuestro mal proceder. Andas con un hombre que no es cristiano y bien te dejas persuadir por su labia. Y el diablo te ha envuelto y dices que eso es de Dios. Deja que el Espíritu Santo arroje la carnalidad que hay en tu vida. Andas con una muchacha que no es ni cristiana y cargas una Biblia y lees las expresiones Yahweh. Cuando los judíos leen esa expresión tiemblan, y cuando la escriben tiemblan, porque ellos saben que no se tiene que mencionar el nombre de Dios en vano. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Si hay alguna persona quien necesita reconciliarse, póngase de pie. ¿Nos sinceramos o vamos a continuar dándonos en la cara? Si hay personas que son amigos y usted quiere entregarle su vida a Cristo, señala a los cristianos: es que para ser como ellos no soy nada. No, tampoco eso, papá. Sé mejor que los que tú señalas. Vive tú el cristianismo. Si no, vas a llegar a la muerte y te vas a condenar en el infierno por estar señalando a otros. Si hay alguna persona que es amigo y quiere rendirle su vida a Cristo por primera vez, póngase de pie. Póngase de pie. Tengo 2 minutos porque yo ya voy a terminar. Si alguien necesita reconciliarse, póngase de pie. Nos paramos en los caminos y enseñamos a otros cuando no nos hemos enseñado a nosotros mismos. Queremos cambiar a otros cuando no hemos cambiado. La carnalidad continúa. Nos está haciendo pedazos. No sonreímos, andamos amargados, peor que los mundanos. Recibir sinsabores en el Evangelio es inconcebible cuando tiene que haber gozo. Pónganse de pie los que hoy van a entregarle su vida a Cristo por primera vez. Rápido, tengo 1 minuto nada más, yo voy a terminar ya. Hoy no van a pasar muchos acá, yo ya lo había recibido del Señor. ¿Sabe por qué? Porque estos mensajes son los que duelen. Dios bendiga a la dama. Estos mensajes son los que tocan la llaga, el orgullo. Pero los que van a venir son los que en verdad quieren hacer la voluntad de Dios. Deja que Él circuncide tu corazón. ¿Por qué caes en la tentación del licor? Cuando sientes el olor, caes rendido a los pies del guaro, a los pies de la droga. Cuando ves una mujer que se te ofrece, rápido caes, porque tu vida es carnal.
Su corazón no ha sido circuncidado. Yo no sé, hermano, por qué una semana persevero y la otra semana me voy a chupar. Estás llevando la batuta de tu propia vida. Todas las necesidades que estás pasando en tu casa te estás dando de frente porque no has sabido hacer la voluntad de Dios. Hoy es un momento importante para la vida de los que vamos a estar en el estadio. Si hay alguna persona como Acán, que escondió el manto babilónico, el diablo se va a reír de nosotros en el estadio. Es bueno hoy, antes de ir a la batalla, circuncidarse. Prepárate para la batalla. Hago la última invitación. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Pónganse de pie los que ya están circuncidados. Los que ya no son incircuncisos. Pónganse de pie los que ya están circuncidados de su corazón. Qué bueno. Me da mucha alegría el ver a muchos. ¿Qué de aquellos que se han quedado en sus asientos? ¿Crees que Cristo te va a levantar si Él viene hoy? Pero Dios te trajo a este sitio porque te ama. Más de alguien te dijo: ¿para qué vas a esa iglesia? Tú no cabes allí. El diablo te habló al oído, te minó el corazón, te lo arruinó. Tus pensamientos ya no son los mismos pensamientos del principio. El diablo te está llevando por un camino de desgracia. El campo de batalla es la mente, ya te lleva para un sitio y para otro. Hermanitos líderes, por el amor de Dios encarecidamente les pido, si es que están haciendo lo que aquí se les indica, no le voy a decir que vaya a otro lado. Vaya donde están los amigos que usted trajo, supervisor. Hagamos una invitación masiva, la última. Los líderes que trajeron amigos salgan de los asientos y vayan donde están esas personas que ustedes invitaron hoy en este culto de acción de gracias. Claro, no lo va a hacer porque no trajo a nadie. Porque usted de aquellos que se va a esperar el bus a la parada, pero a usted no le importan a quienes usted evangelizó un día antes. Ese no es trabajar en la obra, señores. Cuando alguien está trabajando en el campo, va a traerlos y los monta hasta el bus. Vayan líderes, lideresas, supervisores, pastores, diáconos, vayan. Ahí hay personas que están sentadas. Invítelos. Dígale: Señor te llama hoy a que vivas una vida de obediencia. ¿Habrá alguien más que acepta la invitación personal? ¿Habrá alguien más? No hay nada que pueda sorprender, nada que te pueda. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante. Levantemos nuestras manos hacia arriba. Rey que perdonas multitud de errores, Él perdona nuestras faltas. ¿Habrá alguien más? Digno
Voy a esperar a 3 personas nada más y termino. 3 personas. Solo ante ti yo me inclino. 3 personas. Todos abran sus ojos. Todos abran sus ojitos. Mira el que tiene la par suya. Ahora mírelo y pregúntele: ¿estás circuncidado? Pregúntele de tu corazón. Ese no es ofender a nadie, ese es hablar con la verdad. Pregúntele, por favor, pregúntele. Quien sea, niño, niña, puede ser su esposa, su esposo. ¿Qué le respondió? No. Te invito para que el Espíritu Santo te circuncide hoy el corazón. Tráigalo, venga, tráigalo para acá. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre.